Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Unas de Cabas y otras de Castro por Ver TV Noticias, su alternativa en la red. Bueno, Winston, estamos a apenas horas del 6 de diciembre, el momento de la verdad, el momento de la votación electoral en la que todos los venezolanos vamos a dar una respuesta a este régimen. Esta es una elección que ya nosotros hemos enfatizado en otros programas su importancia. Es una elección donde el registro electoral permanente es de 19 millones de electores 19 que millones votaron, 400 y más o menos, sí, votarán en 14.000 centros de votación con 40.000 mesas electorales. Allí, para obtener la mayoría simple, se van a elegir 167 diputados. Para tener la mayoría simple por cualquiera de las dos, ya sea por la MUD o por el oficialismo, serán 84 diputados, lo que permitirá la mayoría simple, 101 diputados para las 3/5 partes y 112 diputados para la mayoría simple. Sí, Pedro, efectivamente ya estamos en la semana final de la campaña electoral, la suerte está echada, los candidatos están en la calle, los circuitos están definidos, sabemos todas las trapicerías, todas las triquiñuelas que ha hecho el PSUV, CNE, para impedir la voluntad de cambio se realice, se presente en los colombianos, en los venezolanos. Es un hecho real, todas las encuestas así lo indican, no hay triunfalismo, es una realidad. El PSUV y el gobierno van a quedar en franca minoría, Pedro. Estamos analizando en diversos círculos políticos del país la cantidad de diputados que sacaría la oposición. Ojo, en varias oportunidades, hemos escuchado al señor presidente de la República hablar de un saboteo eléctrico. También hemos escuchado a altos personales del gobierno como el diputado Diosdado Cabello, que lo vimos en su programa el sábado con un lenguaje soez y procaz que los venezolanos deberíamos rechazarlo, pero lo veo un tanto angustiado, un tanto preocupado por lo que va a ocurrir el día de las elecciones. Sí, no, lo que va a ocurrir el día de las elecciones es una gran derrota. Fíjate, ahí es importante también destacar, Winston, que para hacer una elección, es que en las elecciones parlamentarias o incluso en las elecciones municipales, siempre disminuye el caudal de votación, es decir, la voluntad de votar, de participación es mucho menor que en las elecciones presidenciales, por ejemplo. Pero en este caso hay un 73% de las personas que son entrevistadas que manifiestan una voluntad firme de ejercer el sufragio, o sea, firme en el sentido de que está medido por diferentes... Que ya están decididas a votar. Entonces, y allí en esa masa de decididos hay un dato que es clave, que es el hecho de que la distancia a favor de la oposición es de entre 30 y 35 puntos a favor de la oposición. Sobre todo en encuestadoras que son afines al gobierno. Exactamente. Hasta las afines al gobierno. Eso es preocupante para el gobierno, porque no deja de ser digno de analizar, porque hay hechos que así se manifiestan, como lo ocurrido el pasado sábado en el estado portugués, específicamente en la ciudad de Guanare. Ojo, el estado portugués es uno de los estados donde el chavismo ha ganado en reiteradas elecciones que se han hecho. Siempre nos dan Zapatero 6-0. Así es. El granero de Venezuela. En esta oportunidad, al señor presidente de la República, el día sábado, fue prácticamente abucheado. La gente participante en esa caminata, en esa concentración con el presidente de la República, rompió los anillos de seguridad y se le fueron encima al ciudadano presidente con dos consignas muy claras y muy claves. O sea, el sueldo de docente para el presidente y el aumento del 30% no alcanza para el sustento. Es decir, dentro de los mismos chavistas, dentro de los acólitos al gobierno, ya se están presentando fisuras posibles, fisuras reales, que al mismo presidente le están diciendo de cómo están las cosas en su estómago y en su casa. Claro, Winston, porque es que cómo es posible que en Guárico
En Guárico, Winston, que es un estado arrocero, que es un estado de cerealero, vamos a decirlo, o portuguesa, donde también es el arroz y los cereales, entonces no se pueda conseguir arroz. No hay carne, no hay carne en Barinas, no hay carne en Portuguesa, no hay carne en Guárico. Eso es lo que la gente está resistiendo, porque no es solamente en este caso el hecho de que tú no puedas acceder al consumo de arroz o al consumo de carne, sino el hecho de que esos estados que han vivido tradicionalmente de la producción agropecuaria, no hay porque no hay productos, porque no hay producción. Eso significa desempleo, significa pérdidas de ingresos, significa aumento de la pobreza, significa una devastación de la economía de esos estados. Sobre todo que en la encuesta que se hizo para los estados llaneros, se presenta un empate técnico con tendencia a favorecer a la oposición. ¿Qué significa eso, venezolanos que nos están viendo en esta oportunidad? Que esos estados llaneros que son Barinas, Cojedes, Apure y Guárico y Portuguesa, que eran los estados, como tú bien lo dices, graneros, productores del agro, o sea, allí siempre perdíamos 80-20 en el mejor de los casos. A favor del chavismo. A favor del chavismo. Hoy se habla de un empate técnico, hoy se habla de las grandes posibilidades que tiene la oposición, la alternativa democrática, de darle un impulso al cambio que el país necesita y que se debe implementar el 6 de diciembre. Sí, yo creo que eso va a ser, porque yo creo que ese es un poco el temor que uno ve en las caras de los oficialistas en el Sistema Nacional de Medios Públicos, donde uno ve a una Tania Díaz, uno ve a Diosdado Cabello, uno ve a todos estos, al propio Ernesto Villegas, al propio diputado Freddy Bernal, con una cara de asustado, ¿verdad? En donde el temor a la pérdida de sus curules y a la eventual la pérdida del poder es cada vez más evidente. Están espantados porque la respuesta, Winston, así como en Portuguesa nosotros tuvimos acceso a los videos que circulan por internet, pero es que el repudio en términos generales que la población tiene ahorita hacia el chavismo es general y uno los ve en las colas, Winston. No, y también es así. Analicemos las cuñas que salieron hoy lunes. Hoy a las 8 o 7 de la mañana, los medios de comunicaciones audiovisuales, con nombre y apellido, Televen y Venevisión y Globovisión, salieron con cuñas del gobierno, del partido de gobierno, de los candidatos del partido de gobierno, donde tienen una orientación, van dirigidos a la militancia chavista, a recuperar a la militancia chavista para que ellos voten una vez más por sus candidatos del gobierno, cosa que yo creo que no está ocurriendo y que ya ellos hicieron su análisis y están dispuestos a votar por el cambio en el país porque ya no aguantan más la crisis que hay en el país. Pero además fíjate tú la desorientación del chavismo, porque el chavismo está desorientado, ¿visto? Está desorientado y lo vemos en la violencia que están desplegando en la campaña. Fíjate lo siguiente, Winston, están prometiendo, es que como en medio de la campaña, a horas de la votación, los tipos inventan el recenso en la misión Robinson. Es decir, para que las personas saquen el 6º grado. Eso es un caliche, Winston, que lo que genera es realmente una falta de visión, porque ellos dicen que la oposición no tiene proyectos, pero volver otra vez con el caliche de la misión Robinson y de que saques el 6º grado, Winston, eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza que significa que el plan Bolívar fracasó, que el plan de siembra petrolera fracasó, porque la industria petrolera está en el suelo. Y, Winston, volver a promesas ya con el cuento de la misión Barrio Tricolor, el problema de la vivienda, que son mentiras abiertas, que la gente sabe que son una estafa. ¿Quién le audita al gobierno? Contraloría General de la República, Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Auditen al gobierno para ver si es verdad que está entregando la cantidad de vivienda que dice no, eso es un acto de fe. El que quiere creer eso lo cree. Pero entonces eso es mentira. Eso es mentira, pero por supuesto, debe participar porque eso es una violación a las normas y reglamentos de las leyes electorales del país. Sobre todo, Pedro, porque se están haciendo ofertas engañosas donde hay candidatos que son ministros, no han cesado en sus funciones, que es el caso de Jaime en el Burri, perdón, me equivoqué, Jaime en el Trudy, donde este señor parece un candidato, y le voy a decir una cosa, este señor es ingeniero de sistema, pero los remiendos que le han hecho a la autopista Francisco Fajardo y a las vías de comunicación del país
no, o sea, violan todas las leyes de la ingeniería, violan todas las normas, sobre todo esos puentes que construyeron. Y tú sabes de eso porque tú eres ingeniero de verdad. Claro, claro. Ahí en ejercicio. En ejercicio. Esa locura que han hecho en la Valle Coche, Por Winston. favor. Mira, eso, yo no soy ingeniero, pero nada más de verlo, Winston, realmente uno sabe que eso está mal hecho. Pero además, o sea, intervienen sobre el río del Valle. O sea, Sin canalización, sin nada. hacer las obras hidráulicas. Así y la es. Sociedad de Ingenieros Hidráulicos del Colegio de Ingenieros de Venezuela le solicitó al gobierno nacional que detuviera las obras hasta tanto no se hicieran las obras hidráulicas. Y por supuesto el gobierno hizo caso omiso. Ahora fíjate, del ¿Y lado... quién es el responsable de eso? Jaime Gertrudis, el candidato del gobierno. Nicolás Maduro. Y por supuesto el presidente Nicolás Maduro. Pero fíjate tú una cosa, Winston, porque se dice que en la oposición no hay programa. Sí hay programa. Claro. Yo los invito a ver el artículo de un candidato de sección que es el doctor José Guerra, que está por el Valle, por el circuito del Valle, donde va a arrasar. Ese es uno de los grandes... Debe ganar. Donde va a ganar de calle nuestro estimado amigo José Guerra, que produce hoy un artículo extraordinario donde habla de los proyectos y habla de dos cosas fundamentalmente. Bueno, él dice una cosa que es verdad. Venezuela vive una economía que pareciera una economía de guerra cuando aquí no estamos en una economía de guerra. Pero dice dos cosas muy importantes, que hay que hacer dos cosas para poner a andar este país. Uno es una cosa de la cual tú sabes que es la cuestión eléctrica, reconstruir la infraestructura eléctrica. Bueno, déjeme decirle que Winston Cavas, él preside la comisión eléctrica del Colegio de Ingenieros. Y ahí hay todo un plan, ya Winston nos va a relatar un poco esa cuestión, porque sin electricidad no se mueve nada en el mundo. La electricidad es reconocida en el mundo como la matriz, la madre de todos los servicios. Así es. Sin electricidad no hay agua, no hay salud, nada, no hay no hay producción, vida, no hay nada, no hay desarrollo, no hay progreso. Así y es. estos señores en estos 17 años han destruido el sistema eléctrico nacional y han convertido a nuestro país en un país similar a Haití. No es casual que las calles y avenidas de las distintas ciudades del país parezcan calles de países y de pueblos. Fíjate, y la otra cosa que dice nuestro estimado amigo José Guerra es el hecho de que hay que reactivar la producción de alimentos. La producción de alimentos, que estos acabaron con la producción de alimentos. Es decir, eso de la seguridad alimentaria, estos lo devastaron, lo destruyeron, lo volvieron añicos. Es una cosa impresionante. Y la prueba está en lo que pasó el sábado pasado con los megamercales, con la suspensión de los megamercales, donde hubo protestas en todo el país. Y además, hubo protestas en ciudades como esta, en Caracas, protestas en la Avenida Baral, en la Avenida Bolívar, en la Intercomunal del Valles, donde la gente sacó los containers de basura y los tiró a la calle y le pedían al señor presidente de la República que querían comida. Ocurrió en el estado Miranda, en Guaraná, Charallave, ocurrió en el estado de Aragua, en La Victoria, ocurrió en Carabobo. En consecuencia, este gobierno era mentira lo que le decía al país. Bueno, así es. Tenían los puertos llenos de comida, que tenían los 84.000 toneladas, que iban a hacer los dacasos alimentarios y tal. Cosa que desde este canal, Ver TV Noticias, se ha denunciado en el programa Pulso Alimentario, que dirigen los amigos Rodríguez Agudo Guevara y Juan Luis Hernández, que han venido planteando sistemáticamente todos los lunes en su programa el desastre que que es la producción agroalimentaria en sus entrevistas a los diferentes directivos de los gremios de productores agrícolas. Pero también esto es incompetencia, Winston, porque no hicieron los megamercales porque no hay comida. No hay comida. No hay comida. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando ellos llaman estos operativos militares de emergencia para proveer comida? Los mercados de cielo abierto son unos operativos militares. Así estos operativos militares que deben ser ocasionales, deben ser circunstanciales, lo hacen todos los fines de semana. Y si dejan de hacerlo, Pedro, por la incompetencia, por... Que no hay comida, que es lo grave. Pero además de eso, si eso ocurrió una semana de las elecciones, venezolanos, si eso ocurrió una semana de las elecciones, ¿qué va a pasar en el 2016? La crisis alimentaria va a ser fantasmal. Aquí se avecina una hambruna. Tú dices fantasmal porque va a ser de miedo. Porque va a ser de miedo. Así es.
porque además, porque para conseguir, esto no puede haber. para conseguir un pote de leche vamos a tener que invocar a los espíritus. Pero fíjate, Winston, es que el problema está, que eso que tú decías, que va a pasar el 7D. El 7D, cuando aquí esa crisis, porque fíjate, esto está afectando hasta los bachaqueros. Pero además de eso, Winston, un hecho que hay que decir, porque hubo en las semanas anteriores, hubo unas racias confiscatorias de alimentos en los depósitos de Quinta Crespo. En Quinta Crespo, que tú la viviste, Claro, porque estabas en Quinta Crespo. Yo la presencié. Porque la presenciaste En allí, coche. en coche, en Guaycaipuro. el de Guaycaipuro, en Valencia, en Barquisimeto. donde vaciaron los depósitos y se llevaron los inventarios. Entonces, ¿dónde están esos alimentos? ¿Dónde están esos alimentos? Porque esos alimentos no llegaron a los megamercados, porque esos alimentos no llegaron a la ciudadanía. Entonces, aquí está pasando un problema que es que la corrupción, y eso es una cosa que está indignando a la gente, que los niveles de corrupción se fueron de madre. Claro. O sea, han copado toda la escena. Se llevaron hasta los dólares con los cuales debieron haber comprado los alimentos. Si ellos sabían que esto le venía al país, si ellos sabían lo de las elecciones, ¿por qué no compraron los alimentos en junio, en mayo, en abril? Pero ¿Por qué no planificaron? ¿Por qué no previeron esas cosas? Pero Winston, es que compraron 12.000 toneladas de queso hace 4 meses y ahora, el sábado pasado, estimados amigos. Hace 4 días. Hace 4 días es que salieron ese queso para de Venezuela. Uruguay. De Uruguay. Para que ustedes vean la desidia, la maldad, la maluqueza y la irresponsabilidad de estos personajes. Es por eso que la pobreza en este país está cercano, rondando al 73%. Claro, que es lo que dice la encuesta. Eso no lo estamos inventando nosotros. Es lo que dice la actualización, la nueva actualización de la ENCOVI, de la encuesta de condiciones de vida, que realiza la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar. Pero además es de decir, eso, 73% de pobreza. Mire, señores, en 2014 la pobreza estaba en 48.4%, la pobreza, que es era mayor de lo que había en el año 98, claro, que estaba en 44%. Es correcto. ¿Verdad? Y ahora está en 73%. Es decir, en un año saltó 20 puntos. Eso es una cosa horrenda. Eso es una cosa nunca vista. Nunca vista. Ojo avisor, para el 7 de diciembre se especula de que viene un paquete de medidas económicas. Sobre todo porque este gobierno sabe que el barril de petróleo está bajando a niveles históricos, que no hay producción agrícola, que no hay producción industrial, que no puede elevar los impuestos a los niveles que ellos están deseando. Entonces van a tener que tomar medidas urgentes, tales como el aumento de la gasolina, el aumento de los servicios públicos, es decir, una receta económica tipo Fondo Monetario Internacional, sin decir que con el Fondo Monetario Internacional. Pero además de eso, ahí es donde contrasta la propuesta de la MUD, que la propuesta de la MUD es una propuesta creativa, es una propuesta que incentiva la producción, una propuesta de acompañamiento a los sectores populares y de dotación y de distribución de alimentos, que tienen que ver con 2 ámbitos. Tiene que ver, por un lado, con el incremento de la producción de alimentos, porque los alimentos tienen que ser, de un lado, o los sembramos y los producimos nosotros, o los importamos. Entonces hay un programa en esa doble vertiente, que es el aumento de la producción de alimentos y la importación, que pasa por la restitución de los derechos de propiedad de los empresarios, tanto de los empresarios urbanos como los empresarios del agro. Pero además de eso, tiene que paralizar la compra de armas a Rusia y a los países de Europa. Está siendo muy generoso. Esa chatarra militar, ese montón de hierro viejo. Hay que paralizar eso para ahorrar ese dinero e invertirlo en el país. Sobre todo porque esta mañana había el diputado Stalin González, candidato a diputado por el circuito Caricuá, Paraíso y La Vega, donde dice que en el presupuesto nacional hay más dinero para la compra de armas y chatarra para la Fuerza Armada Nacional que para la seguridad ciudadana. No, pero además todo el dinero que gasta el Sistema Nacional de Medios Públicos, todo el dinero que se gasta el presidente Nicolás Maduro, que no viaja con 2 con 3 personas, que va con 100 personas y las mete en hoteles de lujo de 5 estrellas a costa de nosotros, Huito, porque los abogados que están defendiendo a los sobrinos de la pareja presidencial allá en Estados Unidos
lo está pagando la Citgo. Eso es lo que se especula. Que eso es dinero de todos los venezolanos. De todos los venezolanos. La Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el señor Pedro Carreño, debe pedir una investigación al respecto para saber si es verdad que ese dinero está siendo... Y además tenemos que dar un repudio muy claro y muy contundente a todos los hechos de violencia, sobre todo el asesinato, el vil asesinato al dirigente de AD en Guárico, Luis Manuel Díaz, que fue asesinado vilmente en un acto donde estaba la señora Lilian Tintori, la esposa del alcalde Leopoldo López. Eso no es un hecho aislado. Eso no es un hecho aislado. Eso viene ocurriendo desde que el presidente de la República dijo que iba a ganar como sea. O sea, es un hecho de violencia que estuvo allí. Sobre todo porque acusó al presidente, al secretario general de la OEA, Almagro, de basura, y este le respondió. Pedro, se nos acabó el tiempo. Es que Pinky es un verdugo. 20 minutos es muy poco. Es muy poco. Bueno, unas de Cava. Y otras de Castro para el próximo lunes 7 de diciembre, con los resultados y el análisis de lo que ellos arrojaron. Buenas tardes. ¿La recuperaste?